Muy buen día, hoy estamos en el episodio número 2 del podcast de Microfón con un invitado maravilloso. Primero les vamos a contar que estaremos hablando del reino fungi y de varios temas en particular de los que se amplían al tema social y cultural. Y yo conocí a Felipe, nuestro invitado de hoy, a través de un libro maravilloso que es Hongos de los Lacandones de Nahai Metzabok. Cuando llegué a San Cristóbal, por segunda vez, entré a una de mis librerías favoritas, que es La Cosecha, y ahí pregunté si tenían libros de hongos. El único que me dieron en ese momento fue esta guía maravillosa, que me leí, la absorbí de inmediato, y para mi sorpresa tenía una introducción maravillosa, tenía mucha información de los hongos en general, y después venía una guía para identificar de cierta manera los hongos. Venía desde cómo poner atención a los detalles físicos, y lo que más me sorprendió eran los detalles etnomicológicos, la cuestión de los usos que se les puede dar a estos hongos o la relación, mejor dicho, que tienen los humanos con ellos. Recuerdo muy en particular una especie, que ahora ya nos platicará más Felipe, que los habitantes, que las personas se ponen en las orejas, en los oídos, para poder escuchar cómo tiran las esporas de ello, y para mí me voló la cabeza. Dije, esto es impresionante, el nivel de sensibilidad que pueden desarrollar y esta unión de los humanos con hongos a poder tener esta capacidad sensorial y esta capacidad creativa y de recepción. O sea, yo dije, estas personas son muy buenas escuchas. Si se trata de saber escuchar, alguien que escucha las esporas está en otro nivel. Y después de leer este libro, yo recuerdo que las primeras veces que quería ir a los bosques de los alrededores de San Cristóbal a buscar hongos, pues yo ya sabía que había ciertas normas para saber identificarlos, si los tocas, si no los tocas, si los arrancas, si los comes, etc. Y junto con Mile teníamos la idea de buscar algunas especies, pero la verdad es que no sabíamos nada. Sin embargo, en los nombres de los creadores, de los autores de este libro, sobresalía Felipe Ruan Soto. Y así que yo me metí a Google, busqué su nombre y con eso me encontré con otros títulos, algunos de él, algunos de otras personas, pero que me guiaron a poder ver que no sabía nada. Absolutamente nada, y que no lo iba a saber con unos libros en internet. Así que simplemente me fui al bosque junto con Milena a apreciar el reino fungi, porque en realidad es algo que te lleva toda la vida. Así que el invitado de hoy es Felipe Ruan Soto. Bienvenido. Gracias, Alex. Qué gran recibimiento, ¿no? La verdad es que cuando uno escribe algún libro, algún artículo, de repente no dimensionas la trascendencia que puede llegar a tener, ¿no? Es decir, uno escribe las cosas pues, producto de lo que a uno se dedica, ¿no? Hacer investigación, hablar un poco acerca de los hongos desde ese tenor. Pero pues a veces uno no piensa en el impacto que puede tener en la gente, ¿no? En la gente con la cual caminas sobre las calles de San Cristóbal y lo que puede detonar. Y me da mucho gusto escuchar esto. Esta historia no me la sabía, pero me da mucho gusto escuchar que bueno, que te haya parecido lindo el libro, que te haya detonado algunas ganas, gustos por querer conocer un poquito más de este maravilloso reino de los hongos, ¿no? Además, algo muy importante de este libro y por lo cual yo me di cuenta que no sabía nada y iba a tardar mucho tiempo es porque está específicamente centrado en los hongos regionales de Nahai Metzabok, lo cual lo trasladas al área de San Cristóbal de las Casas, se transforma completamente, es otro ambiente, ¿cierto? Claro, completamente. Algo que tiene Chiapas y que pues, es por muchos sabido es la gran diversidad de paisajes, de ambientes, de ecosistemas que tenemos. Es decir, lo que podemos ver aquí en nuestro querido San Cristóbal, pues es un bosque de pinos, de encinos, estas especies muy características de los Altos de Chiapas, pero si uno transita, y uno no tiene que moverse mucho, no solamente es bajar la carretera hacia Tuxtla Gutiérrez y va a encontrar un escenario completamente distinto, una selva tropical, seca, con los árboles de no tan alta estatura, pero si uno se va hacia el otro lado, hacia la selva lacandona, pues también la complejidad de vegetación, pues es otro mundo, otras especies, y los hongos, pues van en este combo, ¿no? Encontramos especies de hongos completamente distintas a la que podemos ver aquí, además pues, de otras tradiciones, otras costumbres. Los pueblos originarios que habitan acá, pues son completamente, aunque tienen patrones
particulares, producto de esta herencia maya con la que compartimos todos los poblados originarios aquí en Chiapas, pues los lacandones es otra historia, ¿no? Otra manera de entender las cosas y de los hongos particularmente, ¿no? Entonces sí, pues la riqueza es enorme. Claro. ¿Cómo surgió este proyecto? Muy en particular y para las personas que tienen esta gran curiosidad de poder salir al bosque o que dicen cerca de mi casa crecen hongos, en mi jardín crecen en la playa, los he visto en algunas partes, me gustaría saber identificarlos. 3 cosas importantes que deban de saber para poder comenzar a identificarlos. A ver, vamos por la primera. La verdad es que este tema de ir a trabajar a la selva lacandona, a mí desde que estaba en la licenciatura hace ya varios añitos, pues siempre me llamó la atención, como que halo de misticismo, de diversidad que tiene la selva lacandona para alguien que, bueno, yo soy originario del Estado de México, de Ciudad Satélite. Saludos, por cierto, a la banda de Ciudad Satélite. ¿Y qué licenciatura era? Biología. Yo estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, pues imagínense el contexto, ¿no? Pues para un chavo de la Ciudad de México estudiando biología, pues siempre la selva lacandona representaba este lugar mágico, ¿no? Donde vamos a encontrar toda la diversidad de especies, de mamíferos, de aves, de plantas. Y bueno, a mí particularmente me interesó el tema de los hongos. Y precisamente de revisar cuestiones de literatura vi que no había mucho. Y a mí me chocaba un poco, ¿no? Como ustedes dicen, me volaba un poco la cabeza el decir, pues ¿por qué si está tan estudiada la selva lacandona para todos los grupos, para árboles, para animales, etcétera, no hay mucho para hongos? Había un pequeño listado de unas cuantas, 10, 15 especies, pero no más. Y a mí me llamó mucho la atención. Y también cuando uno reflexionaba acerca de, pues tampoco encontramos mucho acerca de la importancia cultural de los hongos en la selva lacandona. Y pues ahí empezó la aventura un poquito, pues así, ¿no? Así, pues vamos a ver qué pasa. Pues solamente en ese momento, pues digo, sabe, ¿no? Los estudiantes de licenciatura tampoco es que tengamos, pues muchos recursos, ¿no? Entonces, pues me alcanzó para juntar mi dinerito para irme a Palenque. O sea que esto fue un proyecto de licenciatura. Un proyecto de licenciatura. Tesis. De tesis de grado. Llegué a Palenque, medio exploré algunas cosas, pero pues tampoco tenía ni los recursos ni el tiempo para hacerlo en realidad, ¿no? Sí. Acabé titulándome con un estudio de los hongos, pero más hacia Veracruz y hacia Tabasco. Ahí fue donde me alcanzó el tiempo y el dinero para llegar. Sí. Pero siempre se quedó como este gusanito de yo quiero ir a la selva lacandona tarde o temprano, ¿no? Y bueno, y quizá producto de esto, en algún momento decidí venir a hacer aquí a San Cristóbal la maestría en el Colegio de la Frontera Sur. Y ahí fue donde se me dio la posibilidad de decir, bueno, ya estoy en Chiapas, ya estoy viviendo en San Cristóbal, ahora sí quiero ir a la selva lacandona. Sí. Y pues ahí acabé haciendo la tesis de maestría en una comunidad que se llama Lacanjá-Chansayap, que precisamente es una de las 3 grandes comunidades de lacandones. Y ahí tuve la fortuna también de conocer a un personaje, híjole, importantísimo en mi vida, Manuel Castellanos Chanquín, que fue mi maestro en muchas cosas de cómo puede uno entender la selva y cómo reflejarse la posición que uno tiene como persona pues en ese sitio, ¿no? Don Manuel, pues de la manita me llevó a recorrer los senderos de Lacanjá, a transitar por las veredas, a irse a meter a las pozas de agua, a refrescarse en las cascadas, y también me fue llevando de la mano a decirme con cada hongo que veíamos cómo se llama en maya lacandón, si se comía, si no se comía, si tenía alguna utilidad, si se pudiera utilizar como medicina, incluso la importancia que tenía estos hongos para el ecosistema. Y wow, ¿no? Yo quedé pero maravillado con todo este conocimiento que pues tenía pues una persona que pues había vivido toda su vida. Yo creo que en ese momento don Manuel tendría alrededor de unos 60 años. Sí. Y bueno, pues todo lo que aprendió de tradiciones seguramente centenarias, ¿no? Y pues a partir de ahí pues me enamoré, ¿no? Me enamoré de este mundo, de todo lo que implica estas especies ahí en la selva y sobre todo este valor cultural que tienen, ¿no? Sí, o sea, número 1 muy importante fue tener un guía.
Sí, 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 precisamente cuando llegué ahí tuve la fortuna de conocer a este señor y pues se volvió ese referente, ese guía, ese maestro, ¿no? De quien me iba, no solo me daba el alojo, no solo me dejaba quedarme en su casa, sino además me contaba pues un poco de su vida, un poco de sus sueños, un poco de sus tristezas y de ver cómo pues algo a lo mejor tan pequeño como pudieran ser las especies de hongos, tenían un valor tan importante. Don Manuel me decía, es que así como los honguitos pudren las cosas, nosotros les llamamos kushum. Kushum es el nombre para todos los hongos en Maya Lacandon. Y él decía que la capacidad que tenían los kushum de pudrir era lo que le daba su esencia a este grupo. Y eso era muy importante porque en los espacios que ellos destinaban para la milpa, ellos tenían como bien clarito el papel del kushum. Y don Manuel siempre me decía, donde hay kushum y hay hojas y hay todas estas ramas que tiran los árboles, si está el kushum es el encargado de descomponer todo eso y hacer que la tierra sea más fértil y que nosotros podamos sembrar las milpas año con año, que son las que nos mantiene vivos y las que nos hacen ser los verdaderos Hashwini, como ellos se autodeterminan. Y dices, wow, ¿no? Después regresas a los libros y dices, ay, mira, todo esto pues, se llaman micorrizas, forman parte del ciclo, se llaman hongos aprobios, descomponen. Y los lacandones lo tienen bien clarito, ¿no? Bien clarito, independientemente de cuestiones tecnológicas, si tienen o no tienen microscopios, si tienen o no tienen un conocimiento académico, los lacandones saben perfectamente la importancia que tienen esto y todo lo que detonan, ¿no? Porque pues, sabemos, la milpa es el eje de nuestros pueblos mesoamericanos y los honguitos son una parte importante ahí, ¿no? Y así como eso, pues don Manuel me guió pues, por todo mi andar en la selva, ¿no? Wow, es increíble. Justo como tienen una conexión tan directa, por ejemplo, en el área de la milpa, de la cosecha, del cultivo, y el poder observar y percibir que estos organismos son esenciales, no solo muy importantes, sino que ¿qué sucedería si no están ellos? ¿No? Esta pregunta es como, bueno, quizás es indisociable esta conexión. Y para don Manuel, por ejemplo, en su comunidad y en toda esta región, ¿cómo funcionaba el tema de la identificación? ¿En qué se basaban? ¿Es como en los colores? O sea, ¿a qué detalle iban? Porque una cosa es como identificarles a través de cómo lucen, ¿no? Como su forma. Otra es en dónde crecen. Otra puede ser el uso, sus olores sensitivos, claro. y de usos, de costumbres también, ¿cierto? Exactamente, y justo lo describiste bien. Hay un montón de características con los cuales las personas se ponen atención para poder determinar qué especie pueden aprovecharse, ya sea como comestible, como medicinal, y de cuál tienen que tener pues ciertas precauciones, ¿no? Particularmente en la selva, al ser especies regularmente de tamaño pequeño, la mayoría de ellas saprobias, es decir, que son estas encargadas de descomponer la materia orgánica y de reincorporar los nutrientes al sistema, son especies por lo general pequeñas, de consistencia correosa, de colores no tan brillantes. En ese sentido, los lacandones, por ejemplo, pues sí tienen un ojo muy fino de ver las características físicas de tamaño, de forma, de color, pero algo también importante son los sustratos sobre los cuales crecen. Ellos se ponen mucha atención a de que si son hongos que crecen sobre las ramas o sobre la madera muerta, eso también es un patrón con los cuales pueden distinguir. A veces se fijan que si el hongo está creciendo sobre cierta especie que ellos de árbol que ellos consideran tóxica, es mejor dejarlos. Y es un conocimiento muy, muy particular para los hongos de esa zona. Aunque aquí valga, y bueno, en la plática también seguramente hablaremos ahorita de los hongos pues de aquí, de estos bosques de San Cristóbal, son conocimientos que aplican para la región. De ninguna manera podemos extrapolarlos porque las especies que crecen en otros lados, como por ejemplo aquí en San Cristóbal de las Casas, tienen otras formas, otros colores, otras consistencias y hay que fijarnos de aspectos diferentes, ¿no? Pero en este sentido, pues es muy importante esto, ¿no? Tener como ese conocimiento al respecto de en qué fijarnos y que pues, lo tengamos presente, ¿no? Lo tengamos preciso porque pues a veces
híjole, pues ya no le ponemos tanta atención a esos detalles y pues son conocimientos que pues se van dejando, se van olvidando y pues corren el riesgo de desaparecer también. Son muy volátiles en cuanto a esta información, en esa cuestión, ¿cierto? Como que hay cierto peligro de que no trascienda esta información de alguna manera. De ahí va también la pregunta, porque si tú investigas los hongos y quieres identificar entre una especie y otra, pues puedes tenerlo en un microscopio e irte a fondo con las esporas. Pero ¿qué sucede si yo, por ejemplo, no tengo acceso a un microscopio o siquiera saber cómo aislar una espora para identificar una especie, si es comestible, si es tóxica, o simplemente por el hobby de identificarla? Estas personas han desarrollado una percepción muy amplia que va a todos los sentidos, ¿no? Desde el gusto, tacto, olfato. ¿Qué aconsejarías a las personas, por ejemplo, si vivo en una ciudad y de pronto hay una especie muy en específico que quiero reconocer? ¿Qué cosas en particular tengo que tomar en cuenta? Sí, esa es una pregunta muy, muy importante, ¿no? Porque, bueno, ahorita, por ejemplo, hablamos de los hongos en la selva. En la selva existen... al menos en lo que llegamos a conocer, no hemos encontrado especies que realmente representen un peligro mayor para las poblaciones. Es decir, no encontramos especies tóxicas mortales, ¿no? Pero, por ejemplo, en un bosque templado, como lo que tenemos aquí en San Cristóbal de las Casas, existen varias especies tóxicas. Hemos encontrado alrededor de 30 quizá especies, 40 especies con algún grado de toxicidad y alrededor entre 7 y 10 especies mortales. Entonces sí tenemos que tener claridad en lo que estamos tratando de recolectar. Y como bien dijiste, la gente en el campo pues ha desarrollado percepciones, pero sobre todo conocimientos al respecto de qué es lo que me tengo que fijar. Y a lo largo del tiempo, a través de cientos de años, la gente ha aprendido a reconocer características de color, de olor, de tamaño, de forma, para saber si una especie es comestible o una especie es tóxica. Uh-huh. ¿Qué pasa a veces? Pues esos conocimientos, como bien dijiste, pues son bien volátiles, ¿no? Y más que volátiles, los conocimientos tradicionales se transmiten de manera oral y en la práctica. Es decir, claro, el joven campesino aprende qué hongos se pueden comer de ir con el padre, con el abuelo, a los bosques y recolectarlos y fijarse año tras año tras año. Si no se da de esa manera, esta transmisión oral y práctica del conocimiento se ve interrumpida y la gente se olvida, ¿no? Yo me acuerdo, regresando a don Manuel, este señor Lacandón, él en algún momento platicando conmigo en una tardecita de café, me decía, qué bueno que estés escribiendo todo esto de los hongos, porque a veces los niños, refiriéndose a los niños ahí en la comunidad, ya no quieren saber de hongos. Y pues es una pena que cuando yo me muera, pues todo esto pues ya no se conozca y se pierda, ¿no? Claro. Ay, en ese momento me dio un dolor en la panza de decir, uy, o sea, qué responsabilidad también, ¿no? De poder sistematizar esto, porque efectivamente cuando las personas más jóvenes ya no conocen esto, pues es información que se pierde, ¿no? Y se pierde un conocimiento no de una persona o dos, se pierde un conocimiento desarrollado a través de cientos de años, ¿no? Entonces, con toda esta vuelta, creo que ya me extendí por otro lado respecto a la pregunta, pero bueno, precisamente cómo reconocer, pues con estas personas que todavía conoce, acercarse a ellas, aprender de ellas para ver estas características. Un error que tenemos como muy marcado la gente que somos de ciudad, que no estamos como formados en reconocer las especies en el bosque, pues es ir y pensar que, pues que lo sabemos, ¿no? O que pues ¿por qué no se va a comer si los hongos pues sabemos que se comen? Y a veces con cierta información, a veces parcial, a veces a partir de solamente una imagen, tratamos de identificarla y eso es un grave error. Creo que un consejo que sí podemos hacer es solamente recolecta aquellas especies que tienes bien claro sus características para poderlas consumir, que tienes claridad de cómo son las formas, los colores, porque otra de las cosas, y bueno, lo hablábamos también un poquito antes de empezar este podcast, nosotros a veces tenemos como esa intención de
pues de querer saber todo de una manera rápida, ¿no? De tener como una respuesta, una guía fácil y rápida, ¿no? Es decir, y ahora que decías este conocimiento de cientos de años, de pronto uno buscaría leer 3 notas, una investigación, ¿no? Y ya poder identificar 50 especies. claro, y eso pues es complicado, ¿no? Y es difícil, porque no es tan, no, o sea, a lo que quiero decir es, no son tantas complicaciones, es decir, teniendo claridad de características muy concretas de especies comestibles y tóxicas, uno pues puede llegar a hacerlas. Sin embargo, pues como en todo aspecto de la vida, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar estas características con alguien que sepa tanto de la academia como de las ciencias locales, ¿no? De campesinos que tengan este conocimiento, acercándose a uno, acercándose a otra persona, a un conocimiento o al otro, pues podemos ver en qué nos tenemos que fijar, en qué combinación de formas, colores son comestibles y cuáles no, porque pues basta un error, y eso lo hemos visto mucho lamentablemente aquí en Chiapas, basta con un pequeño error, una falta de apreciación de algún detalle para confundir algo comestible de algo tóxico que incluso nos pudiera llevar a la muerte, ¿no? Wow, eso es muy fuerte y lamentablemente sigue sucediendo cada año, ¿cierto? Otra cuestión es estas campañas que existen de no consumo de hongos silvestres, muy particular aquí en San Cristóbal de las Casas. Yo me acuerdo entrar al mercado de Merposur y el entrar a tener una lona gigante que dice no consumas los hongos silvestres. Y para mí era como, wow, yo vine a eso. Yo vine a comprar honguitos. yo venía por ello. Y entonces, ¿a qué vengo? Claro, antes de pasar a... Me gustaría preguntarte algo sobre identificación. Cuéntanos quién es Felipe hoy y a qué te dedicas. Ok, yo me llamo Felipe Ruán Soto. Yo, como ya les estaba comentando, estudié biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y hace ya 20 años vivo aquí en Chiapas. Llegué a hacer una maestría, posteriormente hice estudios de doctorado también en la UNAM. Y actualmente estoy trabajando en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Ahí doy clases en la licenciatura, los cursos de hongos precisamente, y de etnobiología, que pues, precisamente es todo este análisis del conocimiento que tiene la gente campesina, la gente de grupos originarios al respecto de sus recursos. Y pues en eso gasto mi tiempo, ¿no? Tratando pues, de transmitir un poco a través de las clases, hacer investigación. Encontré en la docencia y en la investigación algo que pues, simplemente me fascina, ¿no? Me fascina poder estar desarrollando esas investigaciones, trabajando con estudiantes, ir a campo, llevarme a los chicos, platicar con la gente, escuchar sus necesidades, escuchar sus demandas y pues tratar de colaborar pues precisamente entre todos haciendo equipo para que pues todos ganemos, ¿no? Los chicos aprendan, se titulen, sigan su carrera académica si es lo que desean, pero también las comunidades que sistematicen sus conocimientos, se revitalicen esos conocimientos locales y se aprovechen los recursos de una manera pues, más sustentable, ¿no? Me parece maravilloso y creo que en la docencia justo hay mucho de ese poder de compartir a través de la palabra, a través de conocimiento oral, no solamente de la parte técnica académica que tiene que ver con estudios, con libros, sino que en la misma docencia tienes esta oportunidad de compartir de tú a tú, de persona a persona, mucho de esto, de todas estas experiencias que has vivido, por ejemplo, ahora lo que platicas en el podcast. Y bueno, yo particularmente lo he visto también con tus alumnos, mucha de esta información que ya no tienen una percepción como de un estudiante, digamos así, si es que algo existe como promedio, en el que asumes o recibes toda la información que pudiera estar en tu plan de estudios, sino que yo les veo que van más allá. Hay cierto tipo de preguntas que tienen que ver más con el porqué de esto, para qué. No solamente qué quiero saber de los hongos, sino para qué. Y creo que en los usos y costumbres también de los hongos se encuentra una gran llave, un valor cultural muy importante y valioso que muchos
Y a ver, ahora va la siguiente pregunta, que tiene que ver mismo con la identificación. Muchas personas tenemos o teníamos esta como ímpetu de decir, ¿esto se come? ¿Y esto para qué me sirve? ¿Cierto? Es la gran pregunta de los hongos, creo. Y en general el humano tiende a hacerse esta pregunta antes. ¿Yo para qué quiero recibir esta información? ¿De qué me sirve a mí reconocer una especie de hongos? Normalmente tiene que ver con el consumo, ¿no? Yo me puedo comer esto, y nos ha pasado mucho en las caminatas, en las recolecciones de identificación de hongos. La gran pregunta es, ¿esto se puede comer? Claro, es lo primero que uno piensa, ¿no? Claro, quieres saber si de la tierra te puedes comer algo. Y bueno, lo primero es que la mayoría los tienes que cocinar, ¿cierto? Tiene que haber un procedimiento. Sí, lo dijiste como muy bien, ¿no? Creo que esta resolución de nuestras necesidades más básicas, pues es lo primero que nos llama la atención, ¿no? Es decir, esto, ¿de qué me puede servir? ¿Me lo puedo comer? ¿O me puede curar? ¿O me puede hacer sentir bien? Es lo primero que nosotros pues reflexionamos, ¿no? Luego viene pues esa siguiente parte, ¿cómo lo reconozco para saber efectivamente? Algo que a mí me resulta siempre espectacular es cada conocimiento al respecto de que si una especie se come es porque alguien ya la probó muchos años atrás. Es un conocimiento que viene de hace tiempo. Sí. Para que nosotros sepamos que una especie es tóxica o es mortal, pues es también porque alguien lamentablemente se la comió y se murió hace mucho tiempo. Y lo mismo para las especies medicinales, lo mismo para todas estas especies, ¿no? Entonces, pues en el reconocerlo está la clave otra vez, ¿no? Y así quisiera ser como también muy, muy enfático. A veces a partir de la foto, simplemente de ver una foto y decir, pues sí se parece, pues ya asumimos que es. Uh-huh. Y en el caso de los hongos es un poco más complicado. Hay detalles como muy finos, no solamente en las coloraciones. A veces, por ejemplo, es radio, no podemos, es audio, no podemos señalar fácilmente la composición de imágenes, pero bueno, si la gente que nos escucha aquí en San Cristóbal de las Casas quizá conoce el yuyo, ¿no? Esta especie de amanita del grupo Cesaria, pero basta con un cambio de coloración. El hongo comestible en esta especie de los yuyos es un tono amarillo, amarillento, café, naranjado, pero si eso tiene una tonalidad un poco más roja, atención, puede ser una especie mortal. O el largo de la patita, hay algunas que las especies que la pata o estípite, como le llamamos, pueda ser más ancho, más grueso, y eso también de decir, pues esto entonces puede señalar alguna especie tóxica. Es ese siguiente paso, ¿no? De cómo reconocer estas especies. Y pues ya posteriormente pues viene la forma en que la utilizamos, porque no todas las especies solamente es cocinarlas y ya, o comerlas crudas. Hay algunas especies que necesitan alguna forma de preparación particular. Hay algunas, por ejemplo, que se llaman o que pertenecen al género de las celbelas. No son tan comidas aquí en Chiapas, pero en el resto del país y del mundo sí se consumen. Y esas, por ejemplo, se tienen que hervir primero, tirar el agua y después ya cocinarlas. ¿Por qué? Porque las toxinas que tiene son termolábiles. Se diluyen ahí y cuando se tira el agua, ahí se van lavadas las toxinas y entonces ya se pueden comer. ¿Qué pasa si no lo hacemos así? Me intoxico. Pero no es propiamente más que porque no hubo un conocimiento de cómo se tienen que preparar. Algunas otras especies, por ejemplo el Clavariadelphus truncatus o sobre todo el Gomphus flocosus, es una especie como trompeta que crece aquí, sobre todo en la zona de los lagos de Montebello. Es una especie súper abundante en esos bosques de transición. Esos hongos tienen unas como costillitas en la parte del sombrero y escurriendo hacia la patita. Todas esas costillas y las escamas que tiene arriba tienen que ser retiradas. ¿Por qué? Porque si no, también nos van a caer muy pesadas y nos van a hacer daño. Si no sabemos que se tiene que quitar todo eso, pues nos vamos a sentir muy mal. Si se lo quitamos, es un hongo delicioso. Y así como eso, hay muchos detalles para cada una de las especies de cómo cocinarlas, no solamente para evitar riesgos, sino también pues, para sacar un mejor sabor y más las propiedades que podamos disfrutar de estas especies, ¿no? Claro, wow, es todo un universo y al parecer cada especie, muy en particular, tiene sus detalles, ¿cierto? ¿No? O sea, ya pasamos de lo perceptivo a también el trato que tienes con el hongo, desde cómo lo tomas,
si te lo llevas en una bolsa, si lo dejas al aire, si lo llevas en tu canasta, después la preparación y los fines que tengan. Y eso que dijiste es bien importante, porque a veces algo tan sutil como, a ver, recolecto el hongo y lo meto en una bolsa de plástico. Eso es lo peor que uno puede hacer, porque en la bolsa de plástico los hongos no se airean de manera adecuada, se pudren más rápido y a veces pues, puede ser que recolectaste un hongo perfectamente comestible. Sin embargo, no le diste las condiciones adecuadas y se empezó a podrir. Y entonces lo que te va a hacer daño pues ya va a ser el crecimiento bacteriano, no tanto las propiedades del hongo, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como eso de es mejor traerlos en una canasta, frescos. Si ves que ya se empieza a degradar o a pudrir alguna parte, mejor no lo consumas. Tiene que estar fresco, para poderlo consumir, pues también son detalles que tenemos que darnos cuenta. Y eso, digo, no es algo particular de los hongos, se aplica para las frutas, se aplica para ciertas verduras, se aplica para la carne, aplica para los pescados, ¿no? Sí. Simplemente es como tener pues ese conocimiento detallado de cómo aprovechar cada alimento, ¿no? Claro, ahora para acceder a ese conocimiento hay una gran barrera que creo que está en gran parte del mundo. Tiene que ver con el miedo, creo en gran parte. Mucho de una cultura micofóbica en el que por la falta de información normalmente o por el miedo que hay detrás de ello debido a la muerte, intoxicaciones, a la asociación de los hongos que nos pueden crecer en las uñas, en los pies, hongos de todo tipo que crecen en todas partes que están asociados con esta capacidad que tiene la trascendencia de la muerte, que es transformar la materia muerta orgánica en otras cosas, o simplemente el hecho de convertir algo que estaba muerto en un hongo. Creo que estas asociaciones culturales están en todo el mundo y aunque hay culturas que se llaman, que son más micófilas en comparación con las micofóbicas, algo que nosotros a partir de Aleación Fauna hemos observado mucho cuando la gente nos pregunta, nos cuestiona, nos manda una foto, oye, me encontré este honguito, ¿crees que sea psilocibe? Esto sucede muchísimo, ¿no? Tú entras a los grupos de Facebook de identificación de hongos, entras en especial a los de psilocibe y casi que cualquier hongo, oye, este se puede. Ay, me ha tocado ver algunos comentarios de, oye, este ya me lo comí. ¿No? Primero me lo como y luego pregunto. Claro, entonces estas cuestiones están buenas analizarlas, como, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando quiero identificar a un hongo, por ejemplo, en mi localidad, que ya sea a través de amigos o culturalmente que existe, número uno? Por ejemplo, supongamos que alrededor de acá hay pajaritos, ¿no? O que hay psilocibe mexicana, derrumbes, etc. Normalmente hay un hongo cercano a este que se le parece. Eso es muy común, ¿cierto? En casi todo el mundo, por cada especie de psilocibe hay uno que se le parece mucho. Y normalmente crece muy, muy cercano a él. ¿Cómo podríamos como sociedad poder trascender este miedo? O sea, ir más allá del yo no lo hago porque me da cosa, porque me da miedo o me da curiosidad, pero esta misma curiosidad tiene un gran bloqueo y es el tener miedo a intoxicarse, el tener miedo a morir, que te mate. Sí, este tema del miedo a morirte, pues, digo, siempre está presente, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención y luego de repente en las charlas o con los estudiantes, pues les pregunto si saben cuántas especies de plantas tóxicas y mortales existen. Hay muchas, ¿no? Sí. También. Y sin embargo no existe este miedo cultural asociado a las plantas. Perfectamente uno puede probar alguna hierbita, probarla, olerla, masticarla y no pasa nada, ¿no? ¿Cuántas muertes también ocasionan consumo de ciertos animales, de ciertas plantas? También no existe. Pero con los hongos pasa algo muy particular, ¿no? Aunque no existan tantas especies, al menos aquí en México tenemos caracterizadas alrededor de solamente 10 especies mortales, contra, por ejemplo, 400 que están descritas como comestibles. Increíble. Y que se comen tradicionalmente. Es decir, si la ponemos en la balanza 10 contra 400, híjole, pues el riesgo es relativamente poco, ¿no? Es decir, por pura probabilidad, pues hay más de lo aprovechable que de lo potencialmente tóxico o mortal. Sin embargo, bueno, pues en temas de probabilidad siempre pudiera ocurrir encontrarnos con ¿no? Por eso es necesario, pues, tener esta claridad. Entonces, respecto a tu pregunta, pues, en principio es dimensionar los asuntos, ¿no? Dimensionar las bondades contra las problemáticas. Y como siempre, no negar que existen. Es decir, tenemos que tener claro que hay hongos que sí me pueden ocasionar algún daño.
Por eso tengo que saber reconocerlos. Algo que siempre es bien complicado es que lamentablemente no tenemos mucha información, ¿no? Es decir, ahorita esta plática empezó hablando de los hongos de la selva lacandona. Tuvimos la oportunidad de desarrollar este proyecto, de publicar esta guía que puede servir como pues esa guía para observar. Pero, por ejemplo, aquí en los Altos de Chiapas no tenemos esa información, no tenemos esos libros, ese material con la cual la gente lo puede observar. Y así como ocurre aquí en los Altos de Chiapas, pues ocurre para el resto del país, ¿no? Hay contadas guías de identificación de lugares muy concretos, pero para el resto del país no lo existe, ¿no? Y eso pues también es una llamada de atención para los que nos dedicamos a esto, pues de seguir trabajando para poder generar más material, fotos, guías ilustradas, archivos, ¿no? También libros digitales con los cuales pues la gente pueda tener acceso desde su teléfono a material visual escrito, con descripciones claras. A veces otra cosa de la cual pecamos mucho en la academia es decir, no, pues es que para que la identifiques necesitas ver la espora que tenga tantos micrómetros de tamaño y que tengan las esquinas de tal forma y los histidios y los basidios y una serie de terminajos que solo sabemos nosotros. Y dices, bueno, pues sí está chido, pero pues la gente que está en el campo pues necesita algo concreto, ¿no? O sea, características propias de las cuales puedas definir y puedas tomar la decisión con base en eso. Y en una combinación, no solo la fotografía, también la descripción para que la gente pueda, a partir de esta información, poder discernir, ¿no? Pero otra vez, no solo a la identificación fácil, ¿no? No solamente tengo esta foto, a veces mal tomada, a veces sin luz, de cierta cara del hongo, y también la contraparte de irresponsabilidad de quien da ese consejo de, sí, cómetelo, ¿no? Cuando pues ni siquiera viste la información completa. Es decir, creo que tiene que haber prudencia de parte del consumidor y reconocimiento de que necesita saber más detalles y también del que dé el consejo. Responsabilidad de que si no existe claridad al respecto de qué especie es, pues tampoco hacer el consejo fácil, ¿no? Creo que esa es una cadena de cosas que precisamente a través de estos espacios, y a mí se me hace fabuloso que este ejercicio que están haciendo de comunicar estos mensajes, y si esto va aparejado con que en algún momento podamos sacar más material, libros, guías electrónicas, páginas, claves, etcétera, pues una sociedad mejor informada pues puede tomar mejores decisiones, ¿no? Sin duda. Ahí la clave es información, ¿cierto? Como ahora que platicaba de este cartel gigante de no consumas hongo, sí. La cuestión sería, más bien informa cuáles sí, cuáles no. No, o sea, lo que hay allí es un tema de censura inmenso a través de la desinformación. Y sobre todo es como la salida fácil, ¿no? Sí. Es decir, si ante un problema, porque no lo vamos a negar, o sea, ha habido aquí en los Altos de Chiapas muchas intoxicaciones, muchas de ellas mortales por consumo de hongos tóxicos, pero la solución no es eliminar o tratar de eliminar de tajo una tradición seguramente milenaria, ¿no? Es decir, la gente aquí nos gusta comer hongos. Hay conocimiento al respecto. La salida fácil es decir, no lo hagas, ¿no? Pero eso pues claramente no ha resultado. Y además, incluso pues tiene connotaciones un poco más profundas. O sea, estamos atentando contra una forma de conocimiento, contra prácticas culturales, contra además mecanismos por medio de los cuales la gente adquiere alimentos sumamente nutritivos sin costo de la naturaleza. Es decir, le estamos negando esa posibilidad alimentaria, nutritiva, incluso económica. Es un verdadero epistemicidio lo que se está haciendo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Siempre es más fácil prohibir. Y bueno, y además, otra vez el tema cultural. ¿Por qué con los hongos, no? Claro. Hay muchas especies, por ejemplo, el tema de la marea roja, ¿no? También es un problema bien grave de salud, pero no por eso prohibimos que la gente coma pescados o mariscos. Más bien, la Secretaría de Salud desarrolló toda una campaña de fijarnos bien cómo tienen que tener los ojos los peces, que si tienen tales y tales condiciones, los consumas. Y si algo no está bien, no los consumas. Por ejemplo, en el tema de la marea roja y en general de las cuestiones de
de Alimentación de Pescados y Mariscos, Secretaría de Salud hizo un excelente trabajo desde hace 30 o 40 años atrás. ¿Por qué no, como bien lo dijiste, hacer exactamente lo mismo? Es decir, a partir de informar bien a la sociedad de en qué se tiene que observar. Y sobre todo, al ampar de estrategias que permitan revitalizar estos conocimientos. Porque los conocimientos están ahí, están en las sociedades campesinas. Simplemente que por muchos factores que, bueno, escapan a los tiempos que tenemos aquí, pues se están perdiendo, ¿no? Entonces, qué mejor que pues, en un futuro ese cartel luchemos porque en vez de que digan no comas hongos silvestres, más bien es, si vas a consumir hongos, hazlo con responsabilidad y con conocimiento, ¿no? Claro, o sea, ahí yo creo que es muy importante tener un llamado a, sobre todo quien tiene el conocimiento, colaborar y compartirlo. Creo que es esencial también en cada región, en cada localidad en la que una persona se encuentre, identificar a quien conoce, a quien sabe, quien tiene la experiencia, a quien ha identificado ciertas especies desde hace tiempo. Y después también sería importante idear nuevos formatos en los que se pueda compartir esta información, porque si hay un peligro de que esto se vea difuminado en el boca a boca desde el conocimiento oral, ¿cómo podríamos hacerlo a través de otros formatos? Imaginemos que fuera con podcast, ¿no? ¿Cómo podrías, a través de solo palabras, a través de un audio, poder identificar cierto hongo? Por ejemplo, ayer platicaba con Mile la guía que tenemos de las microdosis. ¿Cómo podría ser para alguien que no lee, ¿cierto? Que es ciego. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, es posible totalmente. La cuestión es, hay que hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo podría ser un audiolibro para identificar especies de los altos de Chiapas? Imaginémoslo, ¿no? O sea, en Chiapas, en los altos, un audiolibro que tú vayas en el bosque y puedas escuchar cómo poder identificar un hongo. Es posible, es una tarea titánica, no lo niego, ¿cierto? Claro, porque, digo, normalmente nosotros nos basamos mucho en cuestiones visuales, en cuestiones de características, de colores, ¿no? A veces olfativas, pero pues hasta ahí nos quedamos, ¿no? O sea, cómo describir con palabras las características es un reto bien interesante y que, digo, en principio, pues puede sonar, bueno, ¿y cómo comunico esto, no? ¿Cómo comunico los colores sin palabras? Pero pues la realidad es que tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, tenemos que idear distintas estrategias para ello y sobre todo complementarias y sobre todo pues siempre no dejando atrás a personas con otras condiciones o con otras capacidades, ¿no? Es decir, si bien la generalidad a partir de ejercicios como un libro electrónico, como una página de internet, buscar esas otras, es decir, podemos tener una página de internet, un dominio de internet, pues muy completo con los cuales puedan, pero cuando no tienen internet, pues buscamos la estrategia, es decir, a través de archivos que se puedan pasar vía Bluetooth entre los teléfonos, ¿no? Pero bueno, si esto no existe porque es una persona de débil visual, pues ¿cómo le haces a través del audio? Pero entonces viene el reto, ¿cómo comunicas colores? ¿Cómo comunicas otras características? Híjole, esa es una muy buena pregunta y pues no tengo respuesta para ello, ¿no? Creo que sí tenemos que estar pensando cómo podemos comunicar para que nadie se quede atrás en este tema, ¿no? Para que nadie se sienta como excluido de esta capacidad pues, tan rica que puede tener de aprovechar un recurso tan importante como los hongos, ¿no? Antes de comenzar el podcast, el pre-podcast, estábamos hablando justo de la comunicación, de cómo se comunican otras especies, muy en particular los hongos, cómo lo podrían hacer, que hoy en día sabemos que son conexiones micorrízicas o también hay otra cierta información que se comunican entre 15 a 20 palabras aproximadamente. Es decir, hay información que se está compartiendo entre árboles, hongos, animales, etcétera. Y los hongos tienen mucho esta capacidad enorme de comunicación increíble. Ahora, en el tema muy específico del género Psilocibe, hay mucha información que también se comunica y esta interacción con los humanos a todos nos parece espectacular. Yo creo que de los humanos es como, ¿cómo es esta voz que me habla? ¿No? ¿Cómo es que tenemos una conexión tan cercana a ellos a través de consumirles? ¿Cómo tienen esta interacción interna a nivel neuronal, a nivel intestinal? ¿Cómo pasan del hígado? Psilocibina se transforma en psilocina, etcétera. Y cómo esto transforma nuestra conciencia. Es decir, hay un
compartir de información muy amplio, ¿cierto? Sí, de repente a veces las capacidades humanas no nos dan para entender pues, muchos de los fenómenos que existen en el mundo, ¿no? Ahorita hablabas de estas comunicaciones a través de las redes micorrizógenas. Aunque si bien estas comunicaciones las conocemos en la ciencia desde hace mucho tiempo, hasta hace relativamente muy pocos años no dimensionábamos a qué nivel y qué tanto, ¿no? Es decir, hoy sabemos que entre muchas especies de hongos, entre muchos individuos de diferentes especies con diferentes especies de árboles, existe una conexión. Y no solo una conexión, también existe un traslocamiento de nutrientes. Es decir, en términos humanos podríamos llamarle una solidaridad muy efectiva a nivel ecosistema y a nivel comunidad. Es decir, si las fuentes de agua están más alejadas de las raíces de los árboles, a través de estas redes micorrizógenas se puede estar acarreando el agua de un sitio lejano para que los integrantes de esa comunidad que estén más lejos también disfruten de ello. Pero también una transmisión de alimentos, pero también de información genética. Es decir, la tecnología de nosotros cada vez nos está dando para que entendamos esos procesos, insisto, pasando el comportamiento humano, tan solidarios entre los hongos, ¿no? Ahora, de manera concreta, en el caso de los hongos psilocibe, pues también hemos ido descubriendo muchas cosas, ¿no? Ahorita en el pre-podcast, platicando de pues cómo ha sido un poco esta historia de nosotros, humanidad, con los hongos del género psilocibe y algunos otros enteógenos, alucinógenos o como le queramos llamar, que ese también es otro tema bien interesante. Pues ha pasado por muchos momentos, ¿no? Y de repente pues han estado incorporados de manera intrínseca a muchas prácticas culturales, siendo vehículos para poder curar gente, para poder sentirse bien, para poder comunicarse con los dioses, a otros momentos en los cuales pues, simple y sencillamente son considerados como drogas y como drogas deben quedarse escondidos en un cajón y no se hable de ellos, a otros momentos en los cuales también hemos visto que pues no solamente tienen esta importancia cultural, sino también bioquímicamente tienen efectos muy particulares en cómo nosotros entendemos las cosas, pero además cómo pueden ser coadyuvantes en diversos procesos que nos hacen sentir mal, ¿no? Y que a través de ellos también podemos tener vehículos que nos lleven a sentirnos cada vez mejor. Sin embargo, pues se siguen quedando ahí entre el cajón de déjalo ahí y la potencialidad que pudieran tener para utilizarlos de una mejor manera. Es decir, a veces se sigue viendo todo este tema como un poco de tabú y un poco de, no, pues son drogas y déjalas ahí, ¿no? Cuando pues no necesariamente el que una sustancia sea una droga o no, pues esa es una perspectiva cultural, ¿no? Y platicábamos precisamente hace rato, ¿no? Hay algunas cosas que pues no gozan de ese estigma, ¿no? En una sociedad como la nuestra está perfectamente normalizado que consumamos alcohol, que consumamos cafeína, que ahora tenemos un letrero que dice este ambiente es libre de humo y no puedo fumarme un cigarro. Pero hace 30 años está perfectamente bien que yo me prendiera un cigarro aquí. Es decir, hay sustancias que tenemos perfectamente normalizadas y no cuestionamos, y otras que sí lo hacemos. ¿Por qué? No es por la sustancia en sí, ¿no? Simplemente es por una perspectiva que tenemos de lo que debe estar bien y lo que debe estar mal. Y a veces con intereses muy oscuros detrás, intereses políticos, intereses económicos, que no nos dejan pues seguir trabajando en entenderlo, ¿no? Y ya no digas entenderlo, pues también experimentarlo y conocerlo, ¿no? Wow, es fantástico. Y ya estamos por terminar casi este maravilloso podcast donde hemos hablado muchísimo sobre toda la parte biocultural de los hongos y muchísimo más. También a través de la identificación de ellos, que es sumamente importante. Uno, para reconocerles, valorarles, ponerles nombre,
características, poder entenderlos y comprenderlos mejor. Bueno, antes de terminar, yo me presento, soy Alexander de la Luz. Somos parte de Aleación Fun, este gran proyecto que se interesa por la evolución, las mejoras en todos los aspectos de la vida. Mucho tiene que ver con la sanación, que es también un uso de los hongos que tienen los humanos, una alianza maravillosa que, si bien te pueden alimentar, te pueden intoxicar, te pueden matar, te pueden sanar, te pueden ayudar, te pueden mejorar, te alimentan, ¿no? Son súper nutritivos y tienen no solamente uso, sino tienen su propia identidad y sus propios propósitos de vida, que cuando lo sacamos del lado antropocéntrico va a ser mucho más importante crear nuevas preguntas, ¿cierto? Como ¿por qué cierta actitud? ¿Por qué ciertos actos? ¿Por qué ciertos colores que tengan inclusive, ¿no? ¿Por qué crecen de tal manera en tales lugares? Tal vez a veces viéndole desde una perspectiva fuera de lo humano, comprendiéndole desde nuestra mente racional, podamos comprender más cómo es su comunicación, cuáles son sus propósitos, mismo como los aprobios que buscan descomponer o algunos que buscan colonizar, que buscan ir mucho más allá. Pero bueno, Felipe, antes de terminar me gustaría preguntarte, por última pregunta, ¿cómo crees tú que podríamos sacar de esta caja, como si así fuera, ¿no? Una caja oscura? A mí me gusta decir, y en el término de las microdosis, cuando la gente está haciendo su proceso, va a haber más o menos ahí entre la segunda semana que sucede algo muy particular. Te enfrentas a los miedos. Te van a mostrar todo aquello que has dejado a un lado, todos los traumas, los miedos, todo aquello que has evadido, lo que no has afrontado. Y a mí me gusta ponerlo como una analogía. Es una gran casa, tú tienes tu hogar, y de pronto todo eso lo has mandado al ático, porque ahí no hay luz, no los vas a ver. Te olvidas de ellos por un buen rato, es posible. Entonces te vas al subconsciente y ahí los dejas guardaditos en el ático. Y un día de pronto decides ir al ático y encender la luz. Y para mí son como estos, supongamos que son monstruos, son bichos lucífugos que encienden la luz y corren a esconderse, porque han estado escondidos durante mucho tiempo. Y esta vez no los evades, sino que les invitas a pasar a casa. Les invitas a tu mesa, les invitas a cenar, los encaras frente a frente y ves todos estos miedos, traumas, etcétera. En el caso de una persona, ¿no? En el caso de, supongamos, un trauma de abandono, de algo que se puede desarrollar en ansiedad, depresión, estrés, lo invitas a casa. Y esta vez le escuchas. ¿Qué es lo que quería decir? ¿Para qué existe? ¿Por qué? Y entonces entiendes también por qué lo dejaste en el ático. En el caso de los hongos, ¿cómo podríamos hacer como especie hoy en día, culturalmente, hacer esta apertura de la caja de los honguitos y no dejarles en la oscuridad, sino invitarles a nuestra casa? Vengan a cenar, que acá hay una fiesta grandísima. Claro, es una pregunta muy buena, ¿no? Y yo creo que, pues, un poco de lo que hemos estado platicando en esta sesión, ¿no? Creo que a partir de leer mucho y conocer, ¿no? Cuando uno lee y conoce al respecto de cómo han sido los procesos, entiendes mejor, ¿no? Por eso tanta énfasis en lo importante que, por ejemplo, pueda ser saber y leer al respecto de la historia, porque entendiendo la historia de cómo es un proceso, te queda claridad de por qué son las cosas como están y también te modifican la perspectiva de la dimensión que pueden tener. Es decir, en la medida en que uno lea y se entere al respecto de cómo han sido estos procesos y por qué los hongos acabaron en una caja negra llamada drogas, y entiendes que pues esto no es más que otra cosa que una cuestión política, económica, es decir, que a partir de un movimiento en los años 60 y 70, donde Estados Unidos necesitaba que sus juventudes se fueran a la guerra y las juventudes en ese momento dijeron, no, yo no quiero ir a la guerra, prefiero estar explorando esto que nos traen los hongos y otras tantas cosas más, pues claro, el enemigo pues eran los hongos y otras tantas enteógenos, ¿no? Es decir, en lo que uno entiende que en sí no es el diablo, sino el diablo es quien te dice que es el diablo, pues le das esa cierta dimensión. Y de la misma manera que tienes otras sustancias psicoactivas y las aprendes a conocer, tienes mejor manejo de ello. Es decir, hoy en día nosotros creo que todos estamos bien claritos de que si yo me tomo 3 tazas de café, me voy a sentir mal, que solo me puedo tomar una. Habrá gente que dice, no me cae bien el café, yo no quiero café, prefiero un té.
Habrá gente que diga, yo no quiero fumar porque me siento muy mal en mis capacidades psicomotrices. Habrá gente que diga, pues a mí me cae muy mal el alcohol. Habrá gente que diga, pues a mí me cae bien hasta cierto límite, ¿no? Y sé que si me paso de un límite, pues no puedo salir a la calle. Es decir, nosotros creo que hoy en día, como humanidad, sabemos relativamente, en términos generales, manejar bien esas sustancias. ¿Por qué? Pues porque están incorporadas a nuestra vida. Aquellos otros enteógenos en los cuales pues no sabemos mucho, ya pues no sabemos bien si es cierto eso de que te dan sobredosis, si me puedo quedar en el viaje, si me va a hacer bien, si me va a hacer mal, pues no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera lo conocemos. En la medida en que nos acerquemos, leamos y nos enteremos de las propiedades, de las cuestiones negativas que algunos pudieran tener, de la manera de utilización, otra vez, creo que una sociedad informada pues puede tomar muchas mejores decisiones. Entonces, yo le apostaría a eso, a cada vez hablar más y cada vez hablar más. Y creo que sí se puede, ¿no? Porque en la historia de la humanidad también hemos visto cómo hay sustancias que se han sacado del cajón. La marihuana es una de ellas. De estar completamente penada, restringida, hoy vemos que la gran mayoría, o si no es que todos los estados de Gringolandia, pues ya es permitido su uso legal, ¿no? O sea, se sacó de ese cajón. ¿Por qué no pensar que algunas otras sustancias también las podemos sacar del cajón para hacer un aprovechamiento pues, más inteligente y más sentido de todas estas cosas, ¿no? Estos temas que tocaste son como catalizadores, claro. Claro, y eso pues podemos como platicar diríamos, otros 3 podcasts de ellos, sin ¿no? duda, nos quedamos manija con eso. Como diría la Miles, sí, te quedas con ganas de más. Bueno, por ahora estamos a punto de finalizar. Quiero agradecer a todas las personas que están acá pendientes escuchando con toda la atención. Gracias, Felipe, por todas estas maravillosas palabras, por todo el conocimiento que hay detrás, por toda esta apertura también a compartir. Gracias, Martín, que está aquí al lado nuestro, que está con el audio para que sea de la mejor calidad posible. Y sobre todo, gracias a los hongos. No, bueno, antes de terminar, que son los que nos unen. Sí, la parte micelial es algo que corre a una velocidad increíble y que crea conexiones muy sólidas entre las personas. Yo creo que mucho de lo que se puede aprender de todos estos organismos es esta capacidad colaborativa, solidaria, como dijo Felipe, y rescataría muchos temas en cuanto al consumo, identificación, apreciación y valoración de todo el reino fungi que tiene que ver con la información, con la prudencia, con una valoración cultural, con una percepción mucho más amplificada y también una gran apertura que tendríamos que tener para ampliar este conocimiento, para difundirlo y poner atención en cómo se hace. Que yo creo que hoy en día esta cuestión va a ser cada vez más importante que el qué, el cómo. Porque si antes, como decíamos, se podía de boca en boca, hoy en día sería un poco más complejo. Y si teníamos guías escritas, después cómo va a ser en audio, cómo va a ser en una realidad aumentada, cómo vamos a responder a poder analizar en un bosque que quizás esté en extinción y poder analizar cómo esto podría, a través de los hongos, cómo podríamos ayudar a restaurar. Es decir, el tema es increíblemente amplio, podríamos hablar 50,000 horas más, así que esto lo agradezco muchísimo. Y Felipe, antes de terminar, quiero que me cuentes para ti cuál sería una particularidad. ¿Cuál es esta razón que a ti te levanta a compartir con tus alumnos, a seguir difundiendo esta información sobre los hongos, a seguir investigando, ahondando en esto? ¿Cuál es eso, esa pequeña chispita, esa pregunta sin resolver que a ti te mantiene muy, muy conscientemente aquí ahora en este podcast, por ejemplo? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que, y ya lo tocamos, ¿no? O sea, los hongos son organismos muy particulares, ¿no? Es decir, es todo un reino. Y ahorita lo resumiste de manera muy chida, ¿no? Es decir, están involucrados en muchísimos procesos, tienen una capacidad impresionante de comunicación, son un punto medular en la salud de los ecosistemas. Es decir, están presentes en todos lados, en todos momentos, ¿no? Sin embargo, son creo que los grupos o el grupo menos conocido.
por los humanos. ¿Por qué no le hemos prestado tanta atención, no? Precisamente, y regresando al origen de este tema, el compañero y amigo Felipe Reyes, también profesor de la universidad, hizo una presentación del libro. A mí me encantó esa parte introductoria del libro de hongos de Najá, que precisamente hace como ese símil, ¿no? Es decir, los hongos son los olvidados en cuanto al estudio de la biología. Muchas veces los pueblos originarios, las sociedades campesinas, también son como esos relegados ahí, ¿no? Algo que me mueve y me sigue moviendo, pues es ponerlos aquí arriba, ¿no? Es decir, ponerlos en el mismo nivel de todo lo demás. Es decir, sí son muy importantes los pandas, sí son muy importantes el jaguar, sí son muy importantes las ceibas, pero también los hongos. A lo mejor, pues visualmente, aquí, de manera discreta, en la parte baja del sistema, pero es un pilar importantísimo, ¿no? Así como también las cuestiones culturales, la lengua, el aprovechamiento que se hace de ello, pues de la misma manera, ¿no? Creo que en la medida en que podamos otra vez traer esto a la luz y traer esto a la palestra, pues podemos tener un mundo pues como más equitativo y justo, ¿no? Perfectamente entiendo. Sí, me parece maravilloso. Creo que tiene que ver con un tema de valoración para que naturalmente se pueda equilibrar. Creo que estamos en un proceso en el que se está logrando, se está haciendo. Era evidente que es necesario que estén a la misma par flora, fauna, funga, junto con todas las bacterias, todos los organismos, no solo la parte biológica, sino cultural, política. Es muy importante hablar de todos estos temas porque los hongos son como un catalizador a partir del cual se abren muchísimos temas, ¿cierto? Exactamente, y como bien dijiste en alguna parte de este podcast, ¿no? No solo son aquellos que te enferman, no solamente son aquellos que te salió en el pie o aquellos que te mataron, pues también son aquellos que te dan la vida, aquellos que permiten este reciclamiento de nutrientes y que permiten de que a partir de lo que se murió, algo más renazca, ¿no? Maravilloso. Con eso me encantaría terminar, con estos ciclos que se reinician. Muchísimas gracias, Felipe. No, gracias a ti, gracias pues a todo este esfuerzo que están haciendo, ¿no? La verdad es que me encanta no solo lo que hacen en términos de comunicación, en realidad el proyecto de vida que llevan. La verdad es que los admiro y qué chido que gente como ustedes esté en este mundo proponiendo cosas y pues tratando de hacer de este mundo algo más grato, ¿no? Que así sea, que siga de maravilla. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias, Martín. Gracias a todos los que estuvieron por acá. La siguiente semana tenemos un episodio maravilloso, una gran sorpresa. Alguien que podría estar muy fuera del reino de los hongos, que sin embargo cuando tocan tu vida, sin duda hay un antes y un después. Y esto tiene que ver con los temas más ahondados de microdosis. Vamos a estar hablando con... No les voy a adelantar mucho. Sorpresa. Es sorpresa, sin embargo, bueno, es alguien de estas personas que tenía miedo a los hongos, que decía yo ni loco los pruebo, que no comían más que champiñones, y de pronto se encuentran con un universo donde te conecta con lo más grandioso, desde la divinidad hasta tus más bajos miedos. Así que bueno, esto fue Microfón, el episodio número 2 con Felipe Ruan Soto. Muchas gracias y hasta la próxima semana.